En esta mañana justamente yo quería hablar con ustedes eh, de un tema muy importante. El Señor me vino mostrando de hablar de la fe y en esta mañana quería hablar de la fe aún en lo imposible. Cuando parece que todo es imposible, en ese momento donde parece que ya nos desanimamos, que perdimos las esperanzas o que estamos muy asustados, que tocamos fondo, como creyentes, tener fe, fe en lo imposible, pero lo imposible ante la vista humana. Bueno, hermanos, vamos a comenzar con la reunión de esta mañana, con un momento de oración para que el Señor abra nuestras mentes y nuestros corazones para abrir la palabra del Señor. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias porque en esta mañana podemos estar reunidos. Te damos gracias porque tenemos este privilegio de poder abrir tu palabra y meditar en ella. Te pedimos para que nuestros corazones, nuestras mentes puedan estar abiertas y receptivas a la palabra que tú tienes en este día, en esta mañana hermosa, para cada uno de nosotros. Y si hay algún alma que todavía no te conoce, pueda conocerte a través de tu palabra. Te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar la meditación de la palabra de Dios en esta mañana, hablando de la fe en lo imposible. Todos como creyentes enfrentamos situaciones que parecen que nos agobian, parecen que ya no tienen solución. Podemos pensar a la vista humana que ya no hay vuelta atrás. Y quizás ese es el momento, hermanos, el momento crucial, justo cuando el Señor quiere manifestar su gloria. Cuando nosotros ya nos damos por vencido, cuando nosotros pensamos que quizás ya no hay vuelta atrás, que determinado tema no tiene solución, nosotros venimos orando quizás, poniendo en las manos del Señor determinadas cosas que nos preocupan y quizás pasa el tiempo y las cosas no suceden y nos desanimamos y ese es el momento crucial justo cuando el Señor quiere manifestar su gloria. A veces dudamos del poder de Dios, a veces con nuestras actitudes o con nuestra falta de fe limitamos el poder de Dios. Quizás pensamos según la mente humana, no, esto ya no va a suceder, sea lo que sea. Podemos ver después a continuación varios ejemplos. Venimos pidiéndole algo al Señor y parece que el Señor no contestara esa oración y decimos, no, esto creo que ya no hay probabilidades. Las probabilidades, según nuestro pensamiento, son muy bajas que eso suceda. Y el Señor es ahí donde quiere hacer su obra. Nosotros, según nuestra mente humana, pensamos que es imposible, pero sabemos nosotros los creyentes que para Dios nada es imposible. ¿Cuántos ejemplos podemos dar? Yo no sé en qué situación está pasando cada uno, pero yo he pasado muchas situaciones y seguramente ustedes también, o vamos a pasar situaciones. Quizás podemos dar ejemplos. Estamos empezando una obra en la iglesia y estamos orando y quizás no suceden las cosas tal cual estamos esperando. Por ahí no se dan los frutos esperados. Quizás estamos orando por nuestro hijo que no es creyente o que está alejado. O quizás estamos orando por nuestros hermanos que están alejados, por nuestros compañeros de trabajo, por nuestros amigos. Quizás estamos orando, oramos y quizás no vemos la obra en lo inmediato. Quizás no lo estamos viendo, no está sucediendo y podemos caer en el error de desanimarnos.
¿Cuántas veces escuchamos y mismo a los creyentes no? Yo creo que esto no tiene vuelta atrás. Hoy mismo estamos rodeados de contagios y a mí me pasa y a veces pienso y digo, no, bueno, nos vamos a terminar contagiándonos todos. ¿Y por qué pienso de esa manera? ¿Por qué por qué no pienso mejor en el poder que tiene Dios para cuidarnos? Quizás es la voluntad del Señor, sí, que nos contagiemos y quizás quiere manifestar su obra el Señor en ese momento. Los caminos del Señor son muy distintos a nuestros pensamientos y a nuestros caminos. Los pensamientos del Señor, dice, son muy distintos a nuestros pensamientos y los caminos de Él a nuestros caminos. Quizás estamos lidiando hace mucho tiempo con una enfermedad, con un estrés, con una ansiedad, con lo que sea, y el Señor parece que no nos contesta favorablemente y nosotros oramos y no tenemos una respuesta. Lo que te puedas imaginar, no sé, podemos dar muchísimos ejemplos y como creyentes nos comienza ¿a faltar qué? A faltar la fe, a faltar la paz. Cuando el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Comenzamos como creyentes a estar faltos de confianza en Él. Y por otro lado, por el contrario, nos empieza a sobrar las dudas, las ansiedades, las angustias. ¿Por qué? Porque queremos ver un horizonte en lo inmediato, queremos ver la obra terminada. Y quizás no son los planes del Señor. Y en esta mañana yo quería hablar de una mujer que en este momento crucial, podemos decir en el momento más difícil de su vida, tuvo una fe increíble, tuvo una actitud increíble. Quería hablarte de la historia de Marta, que vemos en San Juan, capítulo 11. Todos seguramente recuerdan de la historia de Marta, y si ustedes me quieren acompañar con la lectura en San Juan, capítulo 11, dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Aquí vemos a estas 2 mujeres y a Lázaro, ambas mujeres amigas de Jesús, inclusive Lázaro. María, podemos decir, mire qué relación cercana, era la que había ungido con perfume al Maestro y que había enjugado sus pies con sus cabellos. Miren qué cercanas estas 3 personas a Jesús. Eran amigas de Jesús, del Maestro. Y aquí hay un grave problema. Su hermano Lázaro estaba enfermo de muerte, quizás una situación terminal, una situación muy grave. ¿Qué significa esto? Que estas mujeres y Lázaro, amigas de Jesús, no evitaron pasar por esta situación tan tremenda, podemos decir. No significa que andar fielmente en los caminos del Señor nos vamos a librar de que el Señor nos ponga en medio de una prueba. Porque acá ellos, muy cercanos a Jesús, están en una prueba terrible. Pero hay algo muy importante a destacar, hermanos. Estas 2 mujeres
tanto María como Marta, lo primero que hicieron en este momento crucial fue recurrir al Maestro. Ellas sabían claramente que el Señor Jesús, el Maestro, tenía poder para sanar a su hermano. Ellas habían sido testigos presenciales de los milagros que había hecho Jesús en todo su comienzo de ministerio. Ellos sabían con claridad, y nosotros, siendo hijos de Dios, sabemos con claridad también el poder de Dios. Él nos sanó, Él nos rescató, sabemos con claridad los milagros que puede hacer en nuestras vidas. Sigamos analizando el relato, sigamos analizando lo que pasó, que es muy curioso lo que pasó. ¿Por qué? Porque lo llaman a Jesús, sus amigos lo llaman en este momento tan terrible, pero Jesús no sale inmediatamente. Jesús estaba en otra ciudad y no salió inmediatamente. A veces los planes del Señor son muy distintos a los planes que nosotros tenemos en nuestras mentes. ¿Y qué dice? Además se quedó 2 días más en la ciudad que estaba. ¿Cómo? Su amigo estaba enfermo y estaba muriendo. Y el Señor se retrasaba. Se quedó 2 días más. Parece que era muy distinto en los planes del Señor a los planes de María y de Marta. ¿Qué relación hay con nuestra vida, con este relato? A veces nosotros queremos las cosas inmediatamente. A veces parece que el Señor no nos escucha. Ustedes pónganse en el lugar de Marta y de María y de Lázaro, que pasaba un día, que pasaba otro día, y la desesperación, podemos decir, se comenzaba a apoderar de ellos porque Jesús no venía. En ese momento no había WhatsApp, no había celulares, no estaban conectados online como nos podemos estar conectados hoy. Seguramente estarían mirando por la ventana a ver si vendría Jesús. Saldrían afuera a ver por esos caminos de tierra, por esas montañas, si lograban divisar en el horizonte que venía Jesús. ¡Qué ansiedad! ¡Qué ansiedad! Y así somos nosotros los creyentes. Hay momentos que parece que no damos más y queremos que una determinada situación se resuelva. Seguramente Marta y María habrían mandado un mensajero a buscar a Jesús y a decirle que Lázaro estaba enfermo. Y seguramente le dirían a ese mensajero: le dijiste bien a Jesús que éramos nosotras, le dijiste bien que éramos sus amigos los que estábamos necesitando. Seguro no te equivocaste, porque ¿qué pasa que el maestro no viene? ¿Cuántas cosas podemos imaginar de este relato? Y así también a veces sucede en nuestras vidas, que el Señor no responde inmediatamente y nosotros decimos: estaré haciendo las cosas bien. ¿Por qué será? A veces la voluntad del Señor es muy distinta a lo que nosotros pensamos. Qué desesperación en ese momento para estas mujeres, pero no buscaron otra alternativa en ningún momento. A veces nosotros somos muy fáciles de querer buscar otra alternativa. Jesús no les dio respuesta alguna. Jesús no les dijo: espérenme a través del mensajero, espérenme un día que voy a ir a verlo. Jesús podría haberlo hecho tranquilamente, haberle dicho al mensajero: díganle que no se preocupen, que me esperen 4 días, que me esperen 5 días y voy a ir a verlo. No le dio respuesta alguna. En el relato no dice, no le dio respuesta alguna. Y llega el peor momento. Parece que tocaron fondo. Sucede lo que no querían que suceda. Lázaro muere. Qué decepción para estas mujeres. Y después es llamativo porque después de ese peor momento, cuando parece que todo está terminado, que Lázaro muere, que no sucede lo que ellos querían, ahí aparece Jesús. Después de 4 días de su muerte, de estar sepultado Lázaro, aparece Jesús. Claro, para Marta y para María ya era tarde.
Aparece Jesús cuando quizás ellas habían dado todo por perdido. Pero ahí es cuando el Señor quiere manifestar su obra. Y lo vemos en el versículo 17 de San Juan, que si me acompañan con la lectura, dice así, versículo 17 de San Juan 11, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Acá vemos en esta parte del relato ese encuentro de Marta con Jesús. Podemos decir qué tensión que había en ese momento, qué tensión de Marta, qué le pasaría a Marta por la cabeza. Todo lo que le pasaría a Marta por la cabeza nos podemos imaginar. Su hermano había muerto y su amigo Jesús no respondió a tiempo. Su amigo Jesús, en el cual ellos confiaban, llegaba tarde. ¿Cuántas cosas podemos imaginarnos? Y así nos puede pasar a nosotros. ¿Cuántos reproches puede haber en nuestra mente? ¿Cuántos reproches podía haber en la mente de Marta? Sin embargo, hay 2 puntos muy importantes en el versículo 21 y 22, que es como que hay una crítica de Marta. Marta dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Parece como que empieza con una leve crítica hacia Jesús, pero inmediatamente vemos una fe incomparable. Dice, mas aún sé, fíjense esa palabra, mas yo sé aún ahora. Fíjense esa frase, qué fe inigualable de Marta, que lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Marta no se quedó en el reproche, Marta no se quedó en la queja. Es como que arrancó con un reproche, pero inmediatamente se ve la fe de Marta. Marta confió inmediatamente en el poder del Señor, aunque todo parecía que había terminado. En esa situación imposible, ¿qué más imposible que esa situación en el cual su hermano ya estaba muerto hacía 4 días? Recuerdo un himno que le gusta mucho a mi papá, que dice, de maneras misteriosas suele Dios aún obrar, y así sus maravillas por los suyos efectuar. Él cabalga sobre nubes, y los vientos y tempestad son sus siervos enviados para hacer su voluntad. Qué hermosas palabras. No juzguéis por los sentidos los designios del Señor, si parece que las pruebas contradicen su amor. Cuando yo leía y me acordaba de este himno, es exactamente lo que le estaba pasando a Marta. Parece que las pruebas contradecían el amor que se tenían entre ellos. ¿Cómo es que el amigo Jesús no había venido? A veces parece que las pruebas contradicen el amor de Dios, pero dice, descansad en sus promesas, en su gracia confiad, sus propósitos perfectos a su tiempo cumplirá, y lo que es ahora amargo,
dulce fruto llevará. Himno 462 de los himnarios nuestros, hermanos. Fíjense qué hermosas palabras. Y así nos puede pasar a nosotros. Y el Señor nos tiene que decir que tengamos fe en ese momento más difícil, en ese momento más crítico, donde nosotros damos por cerrado el tema. Pero el Señor no, el Señor todavía quizás no hizo su obra. Descansemos en sus promesas. Quizás quiero que pienses conmigo en estos 4 puntos. Quizás el Señor tenga que esperar a que nosotros nos demos cuenta que ya es imposible para nuestra vista humana, para que ahí pueda manifestar su gloria. Quizás el Señor tenga que dejar que nosotros terminemos de luchar por nuestras propias fuerzas, para que el Señor pueda hacer su obra. Quizás el Señor tenga que esperar y demostrarnos que los tiempos de Él no son nuestros tiempos. Quizás tenemos que pensar que para Dios nada es imposible, al igual que Marta, y todavía no está esa forma de pensar en nosotros. Dios, el creador del universo, Él es nuestro Padre Celestial. Él sopló aliento de vida en nosotros. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Solo tenemos que confiar en Él. Es fácil confiar en Él cuando todo nos va bien, pero es muy difícil de confiar en Él cuando estamos en esas nubes negras, como dice el autor, cuando estamos en el momento más difícil, como Marta. Y quiero que pienses conmigo en esta pregunta. 4 preguntas. ¿De quién soy yo? ¿Quién soy yo para poner límite a Dios? ¿Quién era Marta para limitar el poder de Dios? Para decirle, no, maestro, ya está todo terminado, llegaste tarde, no podemos hacer nada. ¿Quién soy yo para pensar que un problema no tiene solución? ¿Quién soy yo para quejarme de los planes de Dios? ¿Quién soy yo para decirle a Dios cuáles son los tiempos? Claro, el plan humano es muy distinto al plan de Dios. El plan de Marta y María seguramente era que el Señor venga inmediatamente. Ese era el plan humano. Y el que podemos pensar nosotros también. O que Dios podría haber sanado a Lázaro simplemente con la palabra. Desde lejos ni siquiera tendría que haber ido. Quizás ese sea el plan humano, pero quizás muy distinto al plan de Dios. Versículo 4 de San Juan 11, dijo Jesús, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. A veces no entendemos que los planes de Dios son para que el Señor pueda manifestar su gloria en nosotros. ¿Y cómo sigue este encuentro? ¿Cómo sigue el desarrollo de esta historia? Versículo 39 de San Juan 11. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y he de ya, porque es de 4 días. Parece que acá nuevamente Marta comienza a dudar. Y Jesús la tiene que reprender nuevamente. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejarle ir. Qué situación impresionante que vemos en este relato. Acá veo 2 situaciones que quería resaltar con ustedes. El Señor le dijo seguramente, llévame a ese lugar.
llévame a ese lugar donde está Lázaro. Parece que le dijera a Marta y a María, llévame a ese lugar donde perdiste las esperanzas. Llévame a ese lugar donde se desvanecieron tus fuerzas. Llévame a ese lugar donde dejaste de creer en mí. Llévame a ese lugar donde pusiste una gran piedra. A veces nosotros parece que nos damos por vencido en determinadas situaciones y dejamos de confiar en el Señor, dejamos de orar por un determinado tema y ponemos una gran piedra encima porque no queremos saber más nada de ese tema. Y así parece, en este relato pasó lo mismo. Pusieron una gran piedra como tema terminado, tema sepultado. Y el Señor le dijo, llévame a ese lugar. Y le dijo, quitad esa piedra. Pareciera que le dijo, que le dijera, quita esa piedra porque yo todavía no hice mi obra. Qué importante que nosotros podamos tener esta fe inmensa que tuvo Marta, que quitemos esa piedra de nuestro camino, porque seguramente el Señor todavía no hizo la obra que Él tiene preparada. Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas y lo va a cumplir. El Señor no quiere que pongamos una piedra, sino el Señor quiere sacar esa piedra y hacer su obra. En Hebreos 10:35 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Qué importante que podamos tener esta fe increíble que tuvo Marta en este momento tan crucial de su vida, en el peor momento podemos decir, pudo confiar en el Señor y no hubo prácticamente reproches de Marta hacia el Señor por el plan del Señor, que era muy distinto al plan que seguramente ella tenía en mente. Y en esta mañana, si todavía no has aceptado al Señor Jesucristo como tu Salvador, quiero que sepas que figurativamente este relato muestra cómo la enfermedad, el pecado, es la muerte. Lázaro representa la muerte por causa del pecado, que te lleva a la muerte. Pero el Señor tiene un plan perfecto. Él vino a este mundo a salvar y a buscar lo que se había perdido, a desatarte como desató a Lázaro, como lo levantó de esas tinieblas y lo desató y lo salvó. Lo vemos en el versículo 25 y 26 de San Juan 11. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Si todavía no has aceptado al Señor Jesucristo como tu Salvador, el Señor te dice, ¿crees esto? Yo soy la resurrección y la vida. Él vino para libertarte como a Lázaro, para levantarlo de la muerte. Nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados y el Señor vino a esta tierra a morir en la cruz, en mi lugar y en tu lugar. Y simplemente tienes que creer en Él. Que el Señor bendiga su palabra y si aún no has aceptado este regalo que Dios te da, qué importante que en esta mañana puedas hacerlo. Que el Señor los bendiga.